Bueno, comenzamos entonces la segunda clase, en donde vamos a trabajar este texto de Lacan llamado Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, que, como yo les había dicho en la primera clase, es un texto que Lacan considera fundante de su obra. Es un texto del año 1953, es una conferencia que él da en un congreso de psicoanálisis, y en donde Lacan acá comienza a plantear la primacía, no va a hablar todavía significante, habla de palabra, ¿no? Y lo que plantea entonces es la primacía de la palabra por sobre cualquier otra cuestión, sobre los instintos, sobre los afectos, ¿no? Sobre todo esto Lacan plantea en este texto la primacía de la palabra. Es un texto que está publicado en los Escritos 1, que ustedes tienen como material bibliográfico, y podemos comenzar entonces por el título del primer apartado, que se llama Palabra vacía y palabra plena en la realización psicoanalítica del sujeto. Fíjense que el título ya es indicativo de algo, porque está hablando de la palabra que implica el compromiso del sujeto en el discurso. Pero Lacan alude acá a la palabra tal como ella se manifiesta, dice, en la experiencia psicoanalítica. O sea, no está hablando de la palabra en general ni en cualquier contexto, sino en el contexto psicoanalítico. Y en ese contexto, Lacan va a diferenciar entonces la palabra plena de la palabra vacía. Una aclaración inicial sobre esto es un concepto que corresponde justamente a esta primera época de Lacan en la cual nosotros estamos ubicados y que tiene que ver con esta primacía de lo simbólico. Este es un concepto que nosotros lo estudiamos, es importante, pero que Lacan va a abandonar un tiempo después, porque justamente este concepto de palabra plena no toma en cuenta lo real. Cuando Lacan empieza a considerar a lo real como parte de la clínica y de la experiencia analítica, se ve obligado a abandonar este concepto de palabra plena. Entonces, un enunciado, va a decir Lacan, puede ser una palabra vacía en el contexto de un análisis y puede ser perfectamente una palabra comprometida y plena en otro contexto. Por eso el título dice en la realización psicoanalítica del sujeto, ¿no? Palabra vacía y plena en la realización psicoanalítica del sujeto. Este término realización se sitúa sobre el telón de fondo de una expresión freudiana clásica que es la realización del deseo. Pero el título dice realización del sujeto. Entonces, esta expresión, también realización del sujeto, es una expresión que, al igual que la palabra plena, Lacan la va a cuestionar, se va de alguna manera a autocuestionar en lo que él mismo dijo, ¿no? ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta lo real, la existencia de lo real, no puede haber una realización plena del sujeto. Pero de todos modos, se trata aquí de algo que el sujeto cree que va a poder alcanzar cuando comienza un análisis o cuando consulta. Y el apartado comienza de esta manera. Ya se dé por agente de curación, de formación o de sondeo, el psicoanálisis no tiene sino un medium, la palabra del paciente. Fíjense, ¿no? Como de entrada pone ahí en el centro la palabra del paciente. La evidencia del hecho no excusa que se la desatienda. Ahora bien, toda palabra llama a una respuesta. O sea, Lacan pareciera que está señalando aquí
un hecho obvio, que es que lo único que se intercambia en un análisis son palabras. Esto ya estaba dicho de alguna manera desde Freud. Pero, no obstante, indicar que toda palabra llama a una respuesta supone ya algo diferente en lo que planteaba Freud. Porque lo que Lacan está diciendo es que no hay palabras sin respuesta. Que siempre hay una respuesta, aunque sea el silencio. Por lo tanto, para el humano no existe el silencio absoluto, no existe el silencio de la naturaleza. Para el humano, el silencio siempre es una respuesta, en la medida en que solo tiene sentido en el interior de un diálogo. Entonces, no existe el puro silencio para el ser que habla, porque siempre va a remitir inexorablemente a una pregunta o a una respuesta. Lacan va a decir un poco después que si el psicoanalista ignora la función de la palabra, no experimenta sino más fuertemente su llamado. Cuando se ignora la palabra de alguien, se experimenta fuertemente su llamado. Esto lo podemos pensar tanto para la vida cotidiana de cualquier sujeto como para la experiencia analítica, ¿no? Cuando no se escucha a alguien, insisto, ya sea en la vida o ya sea en el análisis, eso después retorna. Si en un análisis no se escucha adecuadamente la palabra del paciente, bueno, eso de alguna manera le va a retornar al analista, como una nueva demanda del paciente, ¿no? Con algún tipo de impulsividad o actuación del paciente, etc. Entonces, llamar, llamado, apuntan a que toda palabra es un llamado al otro. Con lo cual, podemos pensar que este concepto de llamado es un antecesor del concepto de demanda que va a aparecer después en Lacan. O sea, llamado implica una dinámica de presencia y ausencia. Y recordemos que presencia u ausencia es el núcleo de lo simbólico, el núcleo de la teoría de lo simbólico, que va a estar tanto en el comienzo de la obra de Lacan, como también aparece centralmente en la obra de Freud. Cuando Freud ejemplifica la separación de la madre a través del Fordá, ¿no? De ese juego del chico con el carrete, que Lacan va a tomar como una cuestión central para su obra, y Lacan también lo va a tomar así, porque es el momento en el que se está definiendo la separación del chico con la madre. Entonces, ese momento es un momento central tanto en la obra como en la teoría. Y cuando entonces Lacan está hablando acá de que el llamado implica siempre algo de la presencia o ausencia del otro, de alguna manera está remitiendo a este primer juego simbólico que es el Fordá. El primer juego simbólico porque es el juego en donde algo del objeto aparece y desaparece, y junto con esa aparición y desaparición del objeto aparece y desaparece el significante. Perdón, aparece el significante reemplazando al objeto, ¿no? El Fordá como significantes, ¿no? Están nombrando a ese objeto que aparece y desaparece. Pero también podemos preguntarnos de qué presencia o ausencia se trata. Si, como veíamos en la clase pasada, desde que nace el niño está inmerso en un baño de lenguaje, si el chico es hablado antes de nacer, se habla de él antes de que él pueda hablar, entonces el lenguaje
pasa a ser o pasa a tener una función evocativa, una función creadora, no es una mera función reproductora. La palabra no es una reproducción del pensamiento, como pensaba Piaget, sino que tiene siempre una función creadora, una función evocadora, ¿no? De tal modo que podemos pensar que en esa polémica entre Piaget y Vygotsky, Lacan se ubica más cerca de Vygotsky. De tal modo que Lacan apunta a que la adquisición del lenguaje está siempre determinada por el mundo simbólico que lo antecede al sujeto. Y por eso podemos pensar también que el bebé puede entender determinadas cuestiones o algunas cosas antes de que pueda emitir palabra. Por eso, ¿no?, esta primera época de Lacan es la época del predominio de lo simbólico. Lo simbólico está antes de que el sujeto llegue al mundo. Por lo tanto, podemos pensar también que no es que el chico aprende a hablar, sino que el chico es aprehendido por esos significantes que lo anteceden. Por eso, ¿no?, volvemos a esta definición de un significante, lo que representa un sujeto para otro significante. Primero está el significante y después el sujeto. Por eso dice también Lacan que la palabra siempre implica un oyente. Y este es el lugar que va a tener el analista. Lacan va a decir que ese es el meollo de la función del analista en el análisis, la de poder escuchar. Y si el analista, por ejemplo, permanece en silencio, eso también tiene un valor significante, porque el silencio del analista no es cualquier silencio, es un silencio que dice algo. Si el analista permanece en silencio, seguramente que el paciente se va a preguntar por qué permanece en silencio, por qué no le contesta o no le dice algo. Bueno, el silencio entonces, ¿no?, tiene un valor. De tal manera también que el psicoanalista es el destinatario de un discurso. Pero de un discurso, va a decir Lacan, que está dirigido en primera instancia a un gran otro. O sea, el paciente no le habla al psicoanalista. Sí, el psicoanalista es el depositario de las palabras del paciente, es el destinatario de las palabras del paciente. Pero el paciente le está hablando a un gran otro. O sea, a un tercero que está más allá del analista. Porque fíjense que el análisis se basa en una situación muy particular, y es que un paciente o un sujeto consulta a alguien que desconoce total y absolutamente, y a ese alguien a quien desconoce total y absolutamente le va a contar sus cosas más íntimas, le va a contar lo que no le contó a nadie. ¿Por qué? Obviamente por el lugar simbólico que el analista ocupa. Un lugar simbólico que tiene que ver con el lugar que la sociedad le adjudica al analista. Hay un texto de Lévi-Strauss que se llama El hechicero y su magia, y en donde Lévi-Strauss estudia cuál es la eficacia del hechicero en las comunidades en donde existe este personaje, ¿no? Porque efectivamente los hechiceros curan, ¿no? Curan enfermedades los hechiceros. Ustedes dirán, no cura todo. No, bueno, claro, no curan todo. Algunas cosas curan, otras no. Al igual que nuestra medicina, que tampoco cura todo. Pero entonces, ¿cuál es la eficacia del hechicero? Y Lévi-Strauss dice que la eficacia del hechicero es esa, es la creencia que tiene el lugar del hechicero en la comunidad. A partir de esa creencia se produce la curación.
Fíjense qué cosa notable, ¿no? Entonces, la transferencia, lo que nosotros conocemos como transferencia o llamamos transferencia, que es la que el paciente deposita en el analista y que es lo que le va a posibilitar contar eso que no puede contar en otros lugares, bueno, también es producto de una creencia. Dice entonces Lacan, pero si el psicoanalista ignora que así sucede en la función de la palabra, no experimentará sino más fuertemente su llamado. Y si es el vacío el que primeramente se hace oír, es en sí mismo donde lo experimentará, y será más allá de la palabra donde buscará una realidad que colme ese vacío. O sea, ¿a qué se refiere Lacan con este querer rellenar el vacío? Si el psicoanalista, dice Lacan, no se da cuenta que todo es cuestión de palabra, va a buscar rellenar el vacío o va a buscar encontrar algo que esté más allá de la palabra. Los afectos, los instintos, lo social, etcétera, etcétera, ¿no? Va a buscar algo que esté más allá de la palabra. Recuerden que en la clase pasada decíamos que el inconsciente está estructurado como un lenguaje y que esto implica entonces que aquello que nosotros tenemos que escuchar es lo que está dicho por el paciente. No hay un más allá de la palabra. No se trata de encontrar aquello que el paciente me quiere decir más allá de la palabra. No es que si me dice una cosa en realidad me está queriendo decir otra. No. Es lo que el paciente dice. Es poder escuchar lo que el paciente dice. Lo que está en la superficie, ¿no? Como veíamos con el cuento de la carta robada. Lo que está en la superficie, no lo que está en algún cajón escondido. Por eso Lacan va a criticar también, ¿no?, esta creencia de que existe lo preverbal. Lacan va a decir, lo preverbal no existe, porque todo aquello que puede ser gestual, por ejemplo, en un sujeto o en un paciente, lo gestual también tiene valor significante. No es que está más allá de la palabra ni más acá, ¿no? Es palabra. Un gesto del paciente también tiene valor de palabra. Así como el juego del chico tiene valor de palabra, y así como una creación artística tiene valor de palabra. Lacan va a decir, todo tiene valor de palabra, o sea, valor significante. Todo adquiere valor significante para el sujeto. Y por eso va a decir también, por ejemplo, en un texto que nosotros vamos a ver un poquito más adelante, que se llama La agresividad en psicoanálisis, y en ese texto Lacan va a decir que un chico desde muy pequeño puede discriminar perfectamente entre si un golpe que recibe de un otro es un golpe accidental o es un golpe con intencionalidad, ¿no? Que un chico puede discriminar desde muy pequeño eso, ¿no? O sea, puede discriminar el valor significante que tiene ese golpe. O sea que el chico, podríamos decir, o dice Lacan, el chico lee antes de hablar, ¿no? Lee lo significante del otro o lee la intencionalidad del otro. Continúa Lacan. ¿Pero qué era pues ese llamado del sujeto más allá del vacío de su decir? O sea, no hay inconsciente más allá de la palabra. Esto, en este punto, Lacan está criticando fuertemente a los post-freudianos y en particular a la escuela del yo, ¿no?, en el sentido de que la palabra parecía que se volvía sospechosa, ¿no?, en esto de que me decís tal cosa, pero ¿qué me querés decir en realidad?, ¿no?, como una sospecha paranoica sobre la palabra. Y donde no es entonces que tenemos que llegar a lo verdadero, que es lo que no está dicho, sino que lo verdadero está presente en la palabra del paciente. No como un absoluto, no como una verdad absoluta, pero algo de la verdad del paciente va a estar en lo que él dice, en la palabra. No hay más allá. Ahora bien,
esto que podemos decir que es algo de la verdad del paciente, que aparece en su discurso, no está presente todo el tiempo en el discurso. Por eso aparecen momentos privilegiados, que Freud llamó formaciones del inconsciente, ¿no? Que son estos síntomas, sueños, lapsus, chistes, ¿no? Son esos momentos en donde la palabra se confiesa sin querer. El momento de la palabra plena aparece, o aquello que Lacan va a llamar la palabra plena, son esos momentos en donde algo del inconsciente hace su aparición. Lo demás, va a decir Lacan, es palabra vacía. Por lo tanto, Lacan, y en esto también critica a los post-freudianos, este es un artículo que por eso no es del año 53, comienzo de la obra de Lacan, en donde Lacan está muy referenciado a los post-freudianos, referenciado para poder criticarlos, ¿no? Entonces, en este punto, Lacan va en contra de la idea de que cada vez que el paciente dice algo hay que contestar. Lacan va a ser un crítico muy fuerte de que todo quiere decir algo, ¿no? Y entonces todo tenía que poder ser interpretado, en donde se termina cayendo en una especie de delirio interpretativo, ¿no? Todo puede ser interpretado. Porque eso justamente es la posición paranoica del psicótico, ¿no? La suposición de que todo quiere decir algo y de que todo está en referencia a él. Ahora, entonces, Lacan agrega que el sujeto, más allá del vacío de su decir, de alguna manera va a aparecer algo del orden de la verdad. Ahora, Lacan entonces formula que de lo que se trata en psicoanálisis es de verdad y no de exactitud. No se trata de ir en pos de la exactitud o de la verdad histórica de aquello que el paciente nos está contando. No es eso lo que nosotros vamos a buscar. Porque por otro lado, o por el mismo lado, sabemos también que aquello que el paciente nos cuenta, por ejemplo un recuerdo infantil que el paciente nos cuenta, nosotros no podemos estar seguros de su exactitud. Es más, si tomamos en cuenta el texto de los recuerdos encubridores de Freud, podemos decir casi con certeza que el recuerdo está deformado. Pero ¿y entonces qué hacemos con eso? Lo tomamos como algo de la verdad del paciente. No nos interesa si corresponde a una verdad histórica exacta. Corresponde a una verdad del paciente. Y así entonces es como lo tenemos que escuchar. Entonces, cuando hablamos de verdad, de lo que hablamos es de la verdad subjetiva y de la verdad inconsciente. No estamos hablando de una verdad de exactitud histórica ni de una verdad absoluta. Estamos hablando de la verdad de ese sujeto en singular al que nosotros estamos escuchando. Volvamos a Lacan. ¿Pero qué era pues ese llamado del sujeto más allá del vacío de su decir? Llamado a la verdad en su principio, a través del cual titubearán los llamados de necesidades más humildes. Pero primeramente y de golpe, llamado propio del vacío, dice Lacan. Podríamos preguntarnos, ¿de qué vacío? Del que introduce lo simbólico en lo real. Es lo simbólico que viene a cavar un surco en lo real, porque es gracias a lo simbólico que puede faltar algo. Les recuerdo que lo real es aquello que no ha podido ser simbolizado, que queda siempre como un resto de lo simbolizado. Los humanos somos animales simbólicos,
pero lo simbólico no cubre todo. Hay algo que siempre cae por fuera de lo simbólico imaginario. En lo real no falta nada. En la naturaleza no falta nada. Si nosotros decimos que algo falta, en esta idea de vacío que toma Lacan, si nosotros decimos que algo falta, es porque estamos diciendo que hay una falta en lo simbólico. El ejemplo clásico, paradigmático de esto, puede ser, por ejemplo, cuando alguien dice, ¿no?, en mi biblioteca, yo la tengo acá al lado mío, yo puedo decir en mi biblioteca, falta un libro. ¿Por qué falta un libro? ¿Por qué creo yo que falta un libro? Porque lo fui a buscar a su lugar y no estaba, o porque no lo encontré en el lugar donde yo creía que debía estar. Y entonces, ¿dónde está ese libro? Bueno, el libro en algún lado está, o puede ser que esté en otro lugar donde yo no lo he buscado, no lo he encontrado, o puede ser que lo tenga alguien a quien se lo presté y me olvidé, etcétera, etcétera. O sea, el libro en lo real está, existe el libro, ¿no? La falta es la falta simbólica porque es la creencia de que el libro tiene que estar en ese lugar donde yo lo voy a buscar. Entonces, esta falta en lo simbólico, va a constituir un concepto central en la obra de Lacan, ¿no? Esta idea de que siempre en lo simbólico hay un agujero, de que siempre en lo simbólico hay una falta. Por ejemplo, cuando entramos a un lugar y decimos que hay una pieza vacía, esto también es una suposición del espacio. Porque si decimos que está vacía es porque suponemos que debiera tener algo. Cuando nosotros construimos algo en el sentido arquitectónico, construimos una casa, construimos una habitación, armamos un espacio, ponemos una carpa, ¿qué estamos haciendo? En contra de lo que habitualmente se cree, estamos construyendo un vacío. ¿Por qué? Porque si estamos en un desierto, ese desierto que es la representación de la nada, ahí no hay un vacío. Existe la nada. El vacío aparece cuando construimos algo. Cuando ponemos algo, cuando armamos algo en el vacío, en la nada, estamos construyendo un vacío. El vacío es una construcción. Es un concepto que toma Lacan de Heidegger, ¿no? Heidegger decía que el primer instrumento que había construido el ser humano era un cuenco, ¿no? Porque el cuenco sirve para tomar agua, para poner un alimento, para transportar algo, ¿no? Entonces Heidegger supone que el primer instrumento que construyó el humano es un cuenco, ¿no? Y cuando hacemos un cuenco, ¿no?, imaginemos un vaso, ¿no? ¿Qué es el vaso? La construcción de un vacío. Las paredes construyen un vacío. Las paredes de una casa, las paredes de un cuenco, como decía Heidegger, las paredes de un vaso. Las paredes construyen un vacío. Es el vacío en el cual los humanos habitamos siempre. Entonces, esta construcción del vacío es algo específicamente humano. Es más, podemos pensar al cuerpo humano también como la construcción de un vacío. ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, no, nuestro cuerpo está lleno de órganos, de funciones, etcétera, etcétera. Sí, pero el cuerpo erógeno lo que produce justamente es que nosotros perdamos conciencia de la existencia de nuestro cuerpo orgánico. No somos conscientes de nuestro estómago, corazón o hígado. Cuando hablamos de nuestro cuerpo, de lo que hablamos es de la superficie de nuestro cuerpo. ¿Cuándo tomamos conciencia de nuestro cuerpo orgánico? Cuando, por ejemplo, ahora en mi caso, ¿no?, hay algo que lesiona el cuerpo. Ahí nos enteramos del cuerpo orgánico, ¿no? Cuando consultamos al médico,
consultamos con nuestro cuerpo orgánico. Pero si no, el cuerpo que habitamos es el cuerpo erógeno, no es el cuerpo orgánico. El cuerpo orgánico está perdido, ¿no? En ese sentido es que podemos decir que algo del cuerpo se vació. En la enfermedad psicosomática, por ejemplo, tema nuestro, psicopatología clínica, pero bueno, como ejemplo sirve, la enfermedad psicosomática es la aparición de un órgano que debió quedar perdido, ¿no? O sea, algo del órgano no se perdió, el cuerpo no se terminó de vaciar. Sigamos con Lacan. Lacan continúa, pero primeramente y de golpe, llamado propio del vacío, en la alianza ambigua de una seducción intentada sobre el otro por los medios en que el sujeto sitúa su complacencia, y en que va a adentrar el monumento de su narcisismo. O sea, tenemos en primer lugar el vacío. Desde ese vacío, dice Lacan, se va a hacer un llamado al otro. Y es también en donde va a adentrar el monumento de su narcisismo. O sea, desde el vacío, está diciendo Lacan, se construye el narcisismo. Desde la experiencia del vacío se construye el narcisismo. ¿Por qué? Porque la primera experiencia que tiene el chico, el bebé, es una experiencia de impotencia, de lo que él no puede, ¿no? La tan mentada omnipotencia infantil no existe. Ningún chico es omnipotente. Si de verdad se cree omnipotente, es un psicótico. El chico sabe perfectamente de sus limitaciones y su impotencia. Es el otro el que le aparece como omnipotente. La madre o el padre son los omnipotentes, no él, ¿no? Como habitualmente se dice, ¿no? La omnipotencia infantil. No hay omnipotencia infantil. Entonces, desde esa sensación de impotencia, de vacío, es que el chico va a hacer un llamado al otro, le va a demandar algo al otro, como suplencia de su propia impotencia. Y es desde ese otro, desde la imagen de ese otro, que ese otro le devuelve, es que va a construir su narcisismo. Sobre esto vamos a hablar en una próxima, sobre la construcción del narcisismo como lo entiende Lacan. Pero entonces, podemos pensar que a lo largo de la enseñanza de Lacan, de lo que se trata es siempre de cómo va a pensar la cuestión de la falta. Podemos pensar un modo, por supuesto que no es el único, un modo de pensar la teoría de Lacan es pensar cómo Lacan va construyendo o qué lugar le va dando a lo largo de su teoría a la noción de la falta, al concepto de falta. Y entonces, cuando Lacan hable de palabra vacía como opuesta a la palabra plena, esa palabra vacía va a estar en consonancia, podríamos decir, con el narcisismo del sujeto. Pero al mismo tiempo, en esa palabra vacía, en el contexto de esa palabra vacía, es que vamos a encontrar la palabra plena. Porque el sujeto puede estar diciendo algo muy poco importante y de pronto tener un lapsus. Entonces, en eso que aparentaba ser la palabra vacía, de pronto emerge algo de lo que Lacan llama a esta altura palabra plena y que va a tener que ver con la verdad del sujeto. Continuamos entonces con el texto y Lacan va a introducir la cuestión de la agresividad.
dice, se concibe entonces cómo esta agresividad puede responder a toda intervención que, denunciando las intenciones imaginarias del discurso, desarma el objeto que el sujeto ha construido para satisfacerlas. A esta altura de la obra, comienzo de la obra de Lacan va a separar la agresividad de la pulsión de muerte. Los kleinianos, la escuela inglesa, suponía que toda agresividad, toda aparición de la agresividad en el sujeto estaba en relación a la pulsión de muerte. Lacan va a separar esta concepción de que toda agresividad es producto de la pulsión de muerte. O sea, de que toda agresividad es producto del sadismo primario, como decían los kleinianos. Lacan va a decir que hay un monto de agresividad que está ligado al narcisismo y al yo. Y que por lo tanto la agresividad que el sujeto va a manifestar en muchos momentos, incluido en el análisis, son momentos en donde el sujeto necesita establecer alguna separación imaginaria con el otro. ¿Por qué digo imaginaria? Porque si está ligado al narcisismo, estamos hablando de una cuestión imaginaria. Lacan, entonces, va a ligar la agresividad sobre todo al narcisismo, ¿no? Y en este punto lo va a separar del odio, ¿no? No es lo mismo el odio que postula la destrucción del otro, de la agresividad que postula la separación del otro. Y entonces va a decir Lacan que toda intervención del analista que se produzca a nivel del yo del paciente, lo que va a producir es, o lo que va a desencadenar, es la agresividad. ¿Por qué? Porque dice, se despliega en la relación dual entre el analista y el paciente. Entonces, fíjense qué crítica fuerte que le está haciendo a la escuela del yo. No existe yo autónomo, y la suposición de que se puede trabajar sobre un yo autónomo conduce al analista a trabajar en una relación de yo a yo, y esto es lo que va a conducir a la agresividad del paciente. Si lo pensamos a esto, por ejemplo, en el esquema lambda, en donde Lacan va a diferenciar la relación imaginaria de la relación simbólica, si pensamos entonces, por ejemplo, en el esquema lambda, podemos ver cómo pensar en que existe un yo autónomo implica trabajar en este segmento, ¿no? Acá tenemos al yo del sujeto y acá tenemos a sus objetos. Si el analista trabaja con el yo del sujeto, el analista se está colocando acá, en este lugar, ¿no? Y esto, dice Lacan, lo que va a producir es que va a desencadenar necesariamente, ¿no? Y casi saludablemente, va a decir Lacan,
necesaria y saludablemente, va a desencadenar la agresividad del paciente. ¿Por qué necesaria y saludablemente? Porque de alguna manera lo que se está haciendo es trabajar a nivel del narcisismo del sujeto, y de alguna manera se está produciendo un ataque al narcisismo del sujeto. Y entonces la respuesta que vamos a encontrar es la respuesta agresiva. Trabajar desde el lugar del otro es trabajar desde un lugar simbólico, o sea, es poder ubicar al paciente, ¿no?, en una terceridad simbólica, es poder entender que el discurso del paciente no está apoyado sobre el yo, sino que está apoyado, ¿no?, en el discurso del otro. Entonces, de lo que se trata es de poder ubicar al paciente en esa terceridad simbólica. Entonces, la crítica de Lacan es esta, ¿no? Es entender que suponer que la resistencia del paciente es una resistencia, como planteaban muchas veces los analistas de la escuela del yo, que el paciente se le resistía al analista. Y entonces Lacan va a decir, el paciente no se le resiste al analista, el paciente se resiste, sí, por supuesto que hay resistencias en el paciente, pero no es al analista, no es una cuestión de yo a yo, sino que el paciente se resiste a su inconsciente, o sea, al discurso del otro. Bueno, continuemos. Veamos ahora una siguiente frase de Lacan. Ustedes la van a encontrar en la página 242 del texto. Dice lo siguiente: por eso el psicoanalista sabe mejor que nadie que la cuestión en él es entender a qué parte de ese discurso está confiado el término significativo. Y es así en efecto como opera en el mejor de los casos. Tomando el relato de una historia cotidiana por un apólogo, que a buen entendedor dirige su saludo, una larga prosopopeya por una interjección directa, o al contrario, un simple lapsus por una declaración harto compleja, y aún el suspiro de un silencio por todo el desarrollo lírico al que suple. La palabra parte del comienzo del párrafo, a qué parte de ese discurso está confiado el término significativo, la palabra parte, ustedes van a ver que está en comillas, porque durante muchísimo tiempo se habló de las partes del sujeto, ¿no?, las partes del paciente, como que había partes, ¿no?, la parte narcisista, la parte agresiva, etcétera, etcétera. Lacan dice en cambio que si queremos hablar de partes, pensemos en partes del discurso. Son partes del discurso, no partes del paciente. Y que lo que nosotros hacemos es operar siempre sobre el discurso. Y que entonces, discurso es todo, ¿no? Dice una larga prosopopeya. Prosopopeya quiere decir relato, o sea, puede ser un largo relato, puede ser una interjección, puede ser un lapsus, puede ser simplemente un suspiro o un silencio. Pero todo, dice Lacan, cualquier cosa de la que se trate, todo eso va a tener valor de palabra, va a tener valor significante. Pero es el analista, dice Lacan, el que decide. No se trata de responder a cada cosa del paciente con algo que dice el analista. No hay una relación directa entre discurso inconsciente y discurso consciente. Entonces, el analista es el que decide a qué expresión o a qué parte del discurso
le otorga el valor de algo significativo. En esto de la palabra vacía y la palabra plena, no todo es significativo, ¿no? Hay algo que sí puede serlo. Eso que es significativo es el analista, el que decide subrayar esa palabra, tomar ese lapsus, ¿no? Tomar ese suspiro, ¿no? Un suspiro puede ser lo más significativo de un paciente. Entonces, si no hay traducción simultánea, por eso nosotros decimos e insistimos siempre de que en el psicoanálisis, en la clínica psicoanalítica, no hay problemas técnicos. Nunca tenemos problemas técnicos. Tenemos problemas teóricos. Cuando nos hacemos una pregunta, o nos preguntamos, ¿no? Uy, ¿qué le digo a este paciente? ¿Qué duda tengo? ¿Cómo lo trabajo? Son siempre cuestiones teóricas, no son cuestiones técnicas. El qué le digo no es una cuestión técnica, es una cuestión teórica. La respuesta es teórica en el sentido de mi intervención va a estar en función de cómo lo piense este paciente. No es lo mismo si lo pienso como un psicótico, como un neurótico obsesivo, como una histérica, etcétera, etcétera, ¿no? De acuerdo, o el momento particular que puede tener ese paciente, ¿no? No es lo mismo un paciente que está en duelo que un paciente que, no sé, que está atravesando un momento difícil de la vida, o un paciente que está un tanto eufórico. O sea, eso es lo que va a determinar la intervención. No hay nada previo que garantice o asegure o le diga al analista cómo tiene que intervenir. Entonces, si la interpretación no es una cuestión de traducción simultánea, ¿no? Esto lo vuelve más difícil. Por eso, Lacan también se opone a todo lo que podría ser pensado como una previsión. No podemos prever, no nos podemos preparar para recibir a un paciente en una sesión, porque no sabemos qué nos va a contar el paciente en esa sesión, ¿no? Aunque llevemos años trabajando, no sabemos qué nos va a contar el paciente en esa sesión. Y bueno, esto de alguna manera también se estaba dicho por Freud, ¿no? Freud decía que nuestras intervenciones tenían que ser a partir de la atención flotante. La atención flotante implica que entonces escuchemos todo con la misma atención hasta que nos detenemos en algo significativo. Entonces, de lo que se trata, dice Lacan, es de poder dejarnos habitar, dice él, por los significantes del paciente. No se trata de que nosotros le digamos o le otorguemos nuestros propios significantes, ni que lo ordenemos desde nosotros, ni que tengamos que darle conclusiones, sino que se trata de dejarnos habitar por los significantes del paciente. Y a continuación, entonces, Lacan introduce algo que va a ser muy novedoso en el campo del psicoanálisis. Y es el problema de la puntuación o el corte de la sesión. Va a decir Lacan: así es una puntuación afortunada la que da su sentido al discurso del sujeto. Por eso, la suspensión de la sesión de la que la técnica actual hace un alto puramente cronométrico y como tal indiferente a la trama del discurso, desempeña en él un papel de escansión que tiene todo el valor de una intervención para precipitar los momentos concluyentes. ¿Qué está criticando Lacan acá? Está criticando el corte cronométrico. Lacan decía,
Lacan criticaba ese uso del tiempo cronológico que hacían los analistas, ¿no? Los analistas en relación a la sesión, ¿no? La sesión debía durar 45-50 minutos. ¿Por qué tiene que durar ese tiempo?, se pregunta Lacan. ¿De dónde sale que tiene que durar 45-50 minutos? Esa es una cuestión de una formalidad, pero que no responde, va a decir Lacan, a la legalidad del inconsciente. Si decía Freud que el inconsciente es atemporal, si el inconsciente es atemporal, ¿por qué tenemos que darle un corte cronométrico a la sesión? De tal modo que lo que va a plantear Lacan es que, así como la puntuación es propia del analista, el analista decide qué puntuar y qué no, ¿no? ¿Se acuerdan el ejemplo cuando yo decía en la clase pasada, el ejemplo de empanada? Bueno, esa puntuación la decidí yo, es una decisión mía, puntuar de ese modo. Así lo escuché yo. Quizás otro analista pueda puntuar de otra manera. Sí, es posible. Pero así entonces, como se decide la puntuación de algo en particular, también el corte de sesión pasa a ser una puntuación particular, que es el analista, dice Lacan, quien decide la puntuación y el corte, y no el reloj. Porque si a los 45-50 minutos necesariamente cortamos, por una cuestión cronométrica, es el reloj el que decide, no el analista. Entonces, esa puntuación que plantea Lacan como decisión del analista es una puntuación que está dada desde el lugar del otro. Es a partir del otro, dice Lacan, en donde se va a definir retroactivamente la significación que Lacan lo va a entender primeramente como el significado del otro. Es decir, la puntuación, dice Lacan, va a crear la significación como efecto retroactivo. Esto, lo que está diciendo Lacan acá, que si el analista decide la puntuación y que si el analista le devuelve al paciente, ¿no?, su propia significación desde el lugar del otro, eso también quiere decir que el inconsciente no es una bolsa, ¿no?, en la cual se puede meter la mano y sacar cosas, sino que es en el momento mismo del discurso, ¿no?, que estamos creando el inconsciente. El analista crea lo inconsciente con su interpretación. Y esto quiere decir también la frase, ¿no?, que el sujeto recibe su propio mensaje desde el lugar del otro. Entonces, Lacan está pensando al análisis no como una comunicación del paciente al analista, en donde el paciente le comunica algo al analista. Lacan está pensando al análisis como un momento muy particular en donde el analista le devuelve al paciente su propio discurso. Le está devolviendo algo que es propio de él. Por eso también decimos que en el análisis no hay dos sujetos. El único que está como sujeto es el paciente. El analista no está como sujeto. El analista le devuelve al paciente en forma invertida, va a decir Lacan, le devuelve al otro su propio discurso en forma invertida. Con lo cual, uno podría pensar también que, bueno, que siempre puede haber otra puntuación diferente. Sí, efectivamente, siempre puede haber otra puntuación diferente y siempre puede haber una nueva puntuación. Por eso,
no se trata nunca de sacar conclusiones. No tenemos que sacar conclusiones, sino, por el contrario, dejar siempre alguna puntuación posible abierta. Entonces, cuando Lacan dice que el analista ocupa el lugar del otro con mayúscula, le está dando este lugar de ser el que puntúa. No lo vamos a ver nosotros, pero les quiero aclarar que este lugar del analista como lugar del otro con mayúscula es un primer lugar que le va a dar Lacan al analista. Después esto va a modificarse, ¿no es cierto?, pensando en qué lugar tiene el analista. Y entonces es el analista el que decide el sentido del mensaje. Por eso Lacan va a decir que el analista tiene el poder discrecional del oyente, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que decide el mensaje que está escuchando. Por lo tanto, no hay un sentido intrínseco del mensaje, sino que el que decide el mensaje es el analista ocupando el lugar del otro. Ahora, acá hay que aclarar de que el analista tiene que estar muy advertido del lugar que ocupa. Si el analista, porque, el paciente le otorga al analista este lugar del otro. El paciente le pide al analista que opere desde ese lugar. El riesgo está en que el analista efectivamente se crea que él es el gran otro. Se crea que efectivamente él es ese otro, ese gran otro. Como si un rey se creyera efectivamente que es rey. Si el rey se cree que es rey, está en problemas. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre todos los sujetos ocupamos un lugar simbólico. El lugar del rey es un lugar simbólico. Es un lugar simbólico. No ocurre en la actualidad, pero antiguamente era bastante frecuente que alguien matara al rey para después ocupar ese lugar. O sea, cualquiera podía ser rey, ¿no es cierto? Que en la actualidad no ocurra eso, no quiere decir que entonces haya una identidad absoluta entre el rey y su lugar, ¿no? Sino que hay un sujeto que ocupa el lugar del rey y que podría no ocuparlo. Lo mismo ocurre con el lugar del analista. El analista está ocupando un lugar. ¿Qué es eso? Es la ocupación de un lugar. Podría también no ocuparlo. O sea, no nos las tenemos que creer. Estamos ahí para escuchar al paciente, no para tener nuestra propia verdad. Bueno, sigamos entonces con el texto de Lacan. Va a decir Lacan: si dirigimos ahora nuestra mirada al otro extremo de la experiencia analítica, a su historia, a su casuística, al proceso de la cura, dice Lacan, hallaremos motivo de oponer al análisis del aquí y ahora el valor de la anamnesis como índice y como resorte del progreso terapéutico, a la intersubjetividad obsesiva, la intersubjetividad histérica, al análisis de la resistencia, la interpretación simbólica. Aquí comienza la realización de la palabra plena. Esta es una crítica. Cuando dice el aquí y ahora, en el texto dice, les aclaro porque ustedes lo van a encontrar en latín, en la página 244, en el texto dice hic et nunc. Hic et nunc es una expresión latina que quiere decir aquí y ahora. Entonces, Lacan está criticando ahí fuertemente a los kleinianos que trabajaban sobre todo en el aquí y ahora del paciente, de la transferencia con el paciente, y no trabajaban
se olvidaban de trabajar lo que Lacan dice la historia y la casuística. O sea, si volvemos al esquema lambda, ¿no es cierto?, estaban trabajando en este eje del aquí y ahora y se olvidaban este otro eje determinante para el sujeto. O sea que trabajar con la historia del paciente es trabajar con aquello que lo ha determinado. Pero con la historia del paciente, insisto en esto, no para trabajar los hechos como fueron, sino con lo que nosotros trabajamos es con el discurso del paciente. Es con el discurso del paciente, o sea, con la interpretación que el sujeto hace de su propia historia. Entonces, hay una expresión que Lacan va a usar para reemplazar la idea de la verbalización. Lacan dice pasar al verbo. ¿Qué quiere decir pasar al verbo? Esto de que lo importante no es el acontecimiento en sí, sino que es siempre una narración lo que el paciente hace, que es una forma de expresar, de dar cuenta, de hablar de algo de la verdad del sujeto. Entonces, si lo inconsciente es algo que el sujeto va a crear, también la verdad del sujeto es algo que se va a crear en el momento en el que el sujeto está hablando. Si entendemos a la narración del paciente como una creación del sujeto, entonces dirigida a un otro, entonces en el momento en el que el sujeto está hablando, algo de su verdad nos está contando, pero es una verdad que está apareciendo ahí, en ese momento, en la narración del sujeto. Entonces, no se trata de que el paciente tenga o no la intención de decir la verdad, sino que la verdad se dice sola. Se dice sola por su cuenta, como ya se señaló, como ya señalamos, ¿no?, en esos puntos privilegiados del discurso, en donde hay algo de la intencionalidad del sujeto que justamente va a tropezar, ¿no? En un lapsus, en un síntoma, en un sueño. Ahí hay tropiezo. Entonces, recordemos también que no se trata solamente todo de recuerdo y de historia, ¿no? También tenemos la repetición. Entonces, el análisis no se trata solo de recuerdos y de historia, sino también de repeticiones. Y repeticiones que van a ser, en primer lugar, repeticiones discursivas. Ahí donde el paciente nos está transmitiendo algo a través, por ejemplo, de la repetición de una palabra. Entonces, podríamos pensar, ¿qué es el inconsciente puesto bajo el modelo de la repetición? Es poner 1, 2 y 100 veces los dedos en el mismo enchufe. O sea, eso que un animal no hace, lo hacemos los humanos, ¿no? En las experiencias que ustedes habrán estudiado, en las experiencias de laboratorio, ¿no?, en donde se pone a una rata en 2 laberintos, uno electrificado y el otro no. Si va por el electrificado, va una sola vez por el electrificado, 2 veces no pasa por ahí, ¿no? Después va a buscar otra salida. Podríamos decir en ese sentido, la rata es más inteligente que el hombre, ¿no? Porque los humanos sí pasamos una y otra vez por el mismo lugar. Esto es lo que se llama la compulsión a la repetición para el ser humano. O sea, en ese punto, los humanos somos resistentes al aprendizaje.
no somos homeostáticos en el sentido de que esto que yo decía la clase pasada, ¿no? Que nos diferencia a los animales. No somos homeostáticos, no vamos en la dirección del principio del placer, ni en la dirección de nuestra conservación. No vamos en esa dirección siempre. Esto es lo que Freud llamó el más allá del principio del placer. Y esto es lo que queda, digamos, bajo el signo de la repetición. Va a decir Lacan: la ambigüedad de la revelación histérica del pasado no proviene tanto del titubeo de su contenido entre lo imaginario y lo real, pues se sitúa en lo uno y en lo otro. No es tampoco que sea embustera, es que nos presenta el nacimiento de la verdad en la palabra, y que por eso tropezamos con la realidad de lo que no es ni verdadero ni falso. Por lo menos esto es lo más turbador de su problema. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan cuando Freud descubre que en los relatos histéricos había engaño? Cuando él creía, ¿no? Él inicialmente creía en la etiología traumática de los síntomas y creía entonces total y absolutamente en los relatos de sus pacientes histéricas, sobre todo, que le relataban en general episodios de abusos o de toqueteos en su infancia. En un momento Freud empieza a dudar del relato de sus pacientes, ¿no? Y porque él dice, no puede haber tantos padres perversos, dice Freud, ¿no? Y entonces ahí empieza a pensar que en el relato de sus pacientes hay otra cosa que no siempre es verdad histórica, ¿no? Y ahí ¿qué descubre? Descubre la fantasía. Y descubre entonces, descubre la fantasía en el sentido que descubre que en la etiología de los síntomas hay fantasías y no necesariamente hecho traumático. Ahora bien, no desestima el relato de sus pacientes, no dice, bueno, es mentira y entonces lo desestimo. No, lo que dice es, ahí hay una verdad. En ese relato fantasiado hay una verdad. La verdad del sujeto, la verdad subjetiva, ¿no? Tenemos que trabajar y analizar esa verdad. Entonces, la verdad, dice Lacan, emerge en la palabra. No es una cuestión de ir a investigar detectivescamente los hechos, sino que lo que tenemos que investigar detectivescamente es la palabra. Con lo cual, dice Freud, y toma Lacan, que la verdad puede perfectamente fundarse en una mentira. Insisto, no porque el paciente quiera mentir, sino en la mentira que hay por estructura, ¿no? Y en la cual puede emerger algo del orden de la verdad. Como dice la lógica, ¿no? De una mentira se puede desprender una verdad, dicen los lógicos. De lo falso se puede desprender lo verdadero. En este sentido, ¿no? La histérica es el ejemplo paradigmático de esto, ¿no? A partir de un engaño podemos deducir la verdad. Y entonces continúa Lacan. Ahora bien, en esta realidad solo la palabra da testimonio de esa parte de los poderes del pasado que ha sido apartada en cada encrucijada en que el acontecimiento ha escogido. O sea, el acontecimiento es lo que sucedió, pero hay una parte de azar, hay encrucijadas posibles, y uno puede tomar una u otra. Ahora, el azar existe. El azar existe. No todo está determinado como a veces se cree en algún psicologismo, ¿no? Que todo está determinado. No, el azar existe. Existió para Edipo cuando se lo encontró a Layo en la encrucijada de los caminos.
El azar existe. Ahora, una vez que ese azar se presenta para el sujeto, ¿qué lectura va a hacer el sujeto de esa situación azarosa? Entonces, la verdad no tiene que ver solo y puramente con el hecho que lo causó, sino con la lectura que el sujeto va a hacer de ese hecho. Esa es la verdad del sujeto, la lectura que el sujeto hace. Por lo tanto, lo que Lacan va a dejar en claro es eso, es que la verdad tiene que ver con, podríamos decir, la anamnesis, ¿no? El relato que el sujeto hace del hecho, no con el hecho en sí. Lo dice Lacan claramente en la página 246, seamos categóricos, no se trata en la anamnesia psicoanalítica de realidad, sino de verdad, porque es el efecto de una palabra plena reordenar las contingencias pasadas, dándoles el sentido de necesidades por venir, tales como las constituye el poco de libertad por medio del cual el sujeto las hace presentes. O sea, no se trata de realidad, dice Lacan, sino de verdad. Ahora fíjense, cómo la palabra plena reordena, dice Lacan, el pasado, dándole el sentido de necesidades por venir, tales como las constituye el poco de libertad. ¿Qué quiere decir este poco de libertad? Nosotros hablamos de la determinación del sujeto. Hablamos de que un sujeto está determinado por su inconsciente, por el discurso del otro, por los significantes del otro que lo toman. Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que somos determinación absoluta y que entonces no hay nada de libertad para el sujeto? No, no quiere decir eso. Lacan habla de un poco de libertad. Existe la determinación subjetiva, la determinación inconsciente, pero existe también la decisión de cada sujeto de qué hace con aquello que lo determina. Esa es la poca de libertad. Si no, no habría análisis posible, ¿no? Si todo fuera determinación y nada más, no habría análisis posible. Nosotros responsabilizamos al sujeto, ¿no? Y lo hacemos responsable por su elección. Dentro de aquello que lo ha determinado, ¿no? Él ha elegido, ¿no? Hay una elección, hay una poca de libertad. Entonces, la historia no es el transcurrir de los acontecimientos, sino que es el relato de los acontecimientos. Y es un relato del acontecimiento dirigido a un otro. O sea, podríamos decir, sin otro, sin un gran otro, no hay historia. La idea de Lacan, entonces, es que lo nuevo de Freud reside en el uso de la palabra, dirigido a un otro para reconstruir la historia. Los medios, dice Lacan, son lo de la palabra, en tanto que le confiere a las funciones del individuo un sentido. Su dominio es el del discurso. Un discurso concreto, dice Lacan, en cuanto campo de la realidad transindividual del sujeto. Sus operaciones son de la historia en cuanto que constituye la emergencia de la verdad de lo real. Este párrafo que acabo de leer es de la página 247. Y fíjense que Lacan habla de un discurso concreto, expresión que usa Lacan para sustituir el concepto de habla de Saussure. Se trata de un discurso concretamente pronunciado por un sujeto. Y la historia es aquella operación, entonces, por la cual un sujeto intenta dar cuenta de su propio devenir. La verdad, entonces, es algo que se crea, que se construye,
no está esperando que alguien la busque. Y Lacan también habló de la realidad transindividual. ¿Qué quiere decir esto de la realidad transindividual? Con esto que venimos insistiendo, de que el sujeto se constituye en el campo del otro. Por eso también, cuando Lacan piense la clínica, lo va a pensar como un hecho transferencial, en donde la transferencia es inseparable de la estructura del lenguaje. ¿Qué quiere decir eso? Que si al analista se lo ubica transferencialmente en un lugar especial, que es ese lugar del gran otro, va a decir inicialmente Lacan, es porque el sujeto se constituye en relación a un gran otro. Y entonces el analista va a estar ubicado en ese lugar. En ese lugar de estructura, que es el lugar del gran otro. Y el inconsciente entonces no es simplemente el inconsciente del sujeto. El inconsciente, de alguna manera, Lacan también lo va a definir como transindividual, porque es un inconsciente que se constituye y va a estar siempre en relación a un otro. Y eso es lo que va a aparecer también en la clínica. El inconsciente puesto en transferencia en relación a ese gran otro que es el analista. Ya no se trata entonces de una relación de yo a yo, sino de una relación del sujeto puesto en relación a un gran otro. Bueno, dejamos acá y continuamos en una próxima.